parece el comercial, el spot? Es una pieza de propaganda, hay que decirlo. Sí, claro. La propaganda no tiene un propósito informativo, sino un propósito ideológico. Y me parece que como acto de propaganda es legítimo. Eso es lo que hacen los políticos. Los datos usados en esta pieza son todos corroborables. No hay falsedades, no hay información falsa. Y obviamente muestran la posición del gobierno favorable a aprobar esta nueva constitución. Más que favorable a aprobar, legitimando o recordando cuán legítimo es la forma en que se ha redactado esta constitución. Y a mí eso me parece muy legítimo recordarlo, porque se pierde de vista que las anteriores constituciones no solo fueron escritas por un grupo de varones muy precarios, muy pequeños, porque incluso esta información de los 125 que nombró Alessandri, ellos no escribieron la constitución, al final se descartó ese grupo y se creó un grupo más pequeño, una comisión gubernamental de puros hombres, digamos que no se contaban con los dedos de una mano. Entonces, cuando se hacen opiniones o se opina que la Constitución o la actual Convención Constitucional no incorpora todos los puntos de vista, etcétera, etcétera, en realidad lo que no se dice es que este cuerpo de constituyentes fue electo para ese propósito en un proceso democrático como el que no ha habido nunca en este país para escribir una constitución. Y a mí me parece importante relevarlo. ¿Es legítimo, Ale, que el gobierno tome partido, que se haga parte? Porque el gobierno no debiera ser neutral. El Estado debe ser neutral. El Estado, que tiene los recursos de todo, de tanto los que pretenden aprobar, rechazar... Pero esta propaganda fue hecha con la plata de todos. Perdón, déjame dar mi punto. El Estado debe ser neutral, en el sentido de que no puede promover el apruebo o el rechazo. Durante la pandemia, finalmente todo el mundo sabía cuáles eran las medidas, las restricciones. Ya, pero ¿por qué la tiene que dar el ministro? ¿Por qué tiene que estar el ministro como si...? Es lo mismo que pasa con los alcaldes. Las políticas públicas son recursos del Estado que se van a entregar, esté o no esté el alcalde tal. Pero el alcalde va y entrega la cuestión y corta la cinta como que si él hubiera sido él el que está entregando la cuestión. Y ese es el problema de la política chilena, que se vuelve clientelista, que las personas piensan que si no apoyan a tal figura o a tal candidato no van a tener acceso a las políticas. Es la diferencia entre políticas asistenciales y una política de derechos, en que yo sé que tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud, no importa quién gobierne, es mi derecho, son políticas públicas. Esa diferencia en Chile se pierde y se ha perdido históricamente. ¿Y te gusta esta Digamos forma? que en ese contexto, este eslogan es moderado en comparación con otros. ¿Te gusta esta forma de darle a conocer a la gente? No, no me gusta, prefiero, como te digo, preferiría que se usara Televisión Nacional de Chile, que es un canal público, para informar. ¿Pero cuándo se ha usado como canal público? No se ha usado, pues, pero se supone que este gobierno no iba a hacer lo mismo que los otros gobiernos, con recursos del Estado. Pero el gobierno tiene el derecho a tener una opinión. Si recordamos la campaña del plebiscito de 1988, Pinochet aparecía en todas las publicidades del sí. Recordemos la perlita, que lo vistieron, le sacaron... Ya estábamos en dictadura. Sí, estábamos en dictadura, pero yo no vi a nadie de la derecha en ese tiempo, que eran partidos que supuestamente querían avanzar hacia un sistema democrático, criticar al comando del sí por usar recursos del Estado en favor de la campaña. Y digamos que Pinochet no tuvo ninguna neutralidad. Pinochet era la figura del sí. Y estaba, digamos, se permitieron con recursos públicos que se hiciera campaña por el no. Estamos en democracia, efectivamente, estamos en el Estado, y a mí me parece que esta campaña está en el contexto suficiente de entregar información real, pero también revelarla al gobierno. El gobierno está, o debiera estar, por el apruebo, porque hay un momento de quiebre en Chile, en que o tenemos democracia
¿aprofundizamos la democracia o la anarquía? Recordemos que aquí hubo un estallido social contra una forma de hacer democracia, de hacer política, de tomar decisiones. Y a partir de ese estallido social se le ofreció al pueblo de Chile una alternativa. Escribamos una nueva constitución. ¿Quiere usted escribir una nueva constitución? La gente dijo, no mayoritariamente, abrumadoramente, que quería escribir una nueva constitución y que quería un cuerpo electo específicamente para eso, que es el cuerpo que está redactando una nueva constitución, y este gobierno viene representando a ese sector. Por supuesto que tiene todo el legítimo derecho a expresar eso. Creo que nadie duda de cuál es la postura real del gobierno, lo que ellos piensan. Mi tema es, y mi pregunta es la siguiente. Está en duda. ¿Corresponde que nuestro gobierno, el gobierno de todos los chilenos, de derecha, de izquierda, de todo, gaste la plata de todos los chilenos, tuya, mía y de todos los que nos están viendo, a hacer una, en el fondo, propaganda política y dejar claro lo que piensa? ¿No debiera solamente informar acerca del plebiscito del 4 de septiembre, acerca de lo que dice este borrador o esta nueva constitución? Creo que es discutible. El gobierno tuvo una conversación con el Contralor y a mí me parece que en el contexto de informar, porque está informando cómo se hicieron todos los procesos constitucionales, está entregando información verdadera, esa información que el gobierno decide entregar contra otras informaciones, pero no llega al límite de decir, esta es la campaña, la apruebo, sino que simplemente entrega información. Cuando uno entrega información, decide qué información va a entregar y qué información no va a entregar. Y en la información que entrega el gobierno es evidente cuál es su postura. Yo creo que eso juicio está bien. Es como una profesora que dice, niños, les quiero explicar a ustedes que la constitución de este año, el otro, ¿te gusta cómo lo hicieron? Porque no habla del contenido del texto, sino que finalmente están hablando de la historia de nuestro país y la historia de nuestra constitución. Yo me imagino que esta no es la única pieza. O sea, si esta fuera toda la campaña y la única pieza de la campaña, me parecería insuficiente. Me parece que me parece mucho más valioso desde el punto de vista informativo que se informe cuáles son efectivamente los artículos aprobados por la Convención Constitucional, que creo que es donde está la mayor confusión. Me parecería mucho más útil que se usara el canal Televisión Nacional para transmitir en el espacio de la mañana, en vez de un matinal que replica el modelo de todos los matinales, que se transmitiera lo que discute la Convención Constitucional. Me parecería mucho más útil desde el punto de vista informativo, sí. Ahora, el título de esta, porque esto se llama, esta campaña que lanzó el gobierno este fin de semana se llama Hagamos Historia. Y Hagamos Historia es un título bien sugerente también, no es como estamos viviendo un momento histórico, es distinto. Hagamos Historia es como por ti, supuesto, por mí. Pero por supuesto, porque si cuando se inauguró la Junta Militar, decía atrás, había como un fondo permanente de toda la Junta de Gobierno que decía 1810-1973, queriendo decir que habíamos vivido una independencia en 1810 y otra independencia en 1973 en el golpe de Estado. Los gobiernos tienen posturas, sean dictatoriales, sean democráticos, tienen una postura. Y por supuesto que me parece legítimo que los gobiernos transparenten esa postura. Otra cosa, cuando uno dice es el gobierno de todos, no es el gobierno de todos en el sentido de que obviamente que el gobierno tiene una postura, tiene un programa, tiene una propuesta al país y la gente votó mayoritariamente por ese gobierno. Distinto es que el gobierno le negara servicios, le negara recursos al otro sector que, digamos, sería reprochable. Pero Piñera escribió, firmó un decreto, el decreto 77 para favorecer a los casinos. Está en su lógica de gobierno y en su lógica política. Y desde la oposición, por supuesto, se podrá criticar todo lo que quiera, pero él está siendo coherente y consistente con su postura de gobierno. Yo creo que lo que pasa con el gobierno de Boric es que la derecha de alguna manera está intentando neutralizarlo, en el sentido no tiene que ser neutro. ¿Para qué? Para que no haya una voz diciendo que
que este gobierno fue electo por las mismas personas que estaban por el apruebo, que este gobierno no tiene postura, que le da lo mismo el apruebo que el rechazo, no le da lo mismo, no le da lo mismo. Esto de que el Partido Republicano y también Renovación Nacional anunciaron inmediatamente que van a recurrir a la Contraloría por intervencionismo electoral. Me parece bien que recurran, han recorrido históricamente, recurrieron durante Bachelet. Me parece a mí que ese contrapeso de decir a ver cómo se ocupan las platas del Estado me parece súper bien. Pero digámoslo que durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde había uso descarado de recursos públicos para promover no solo las posturas de gobierno, sino que a personalidades del gobierno, no hubo presentaciones de ese tipo. No hubo presentaciones diciendo por qué por ejemplo, una cosa que hemos naturalizado, pero ¿por qué las posturas del gobierno o la política del gobierno en torno a la pandemia tenía que ser personificada por un ministro en particular? ¿Por qué tendríamos que haber financiado entre todos ese matinal que se hacía todos los días promoviendo la figura de un ministro que luego fue candidato? 2 veces por semana, ¿sí? También. Por eso, a mí no me parece bien eso, porque uno lo naturaliza que la política del Estado sea representada por una persona. No una forma de llegar a más gente, no una forma de porque claro, este matinal de salud que tú